Tema 10. La dimensión moral de la economía. Por distintas circunstancias históricas, la relación entre el estudio teórico de la economía, la práctica económica y la moral se ha hecho compleja, llegando en ocasiones a considerar que el ámbito de la actividad económica queda fuera del ámbito de la moral. En el fondo, hay quien considera que la moral es perjudicial para la buena marcha de la economía. Sin embargo, una mirada al mundo, azotado por duras crisis económicas provocadas en parte por haber ignorado los aspectos morales de la actividad económica, lleva a cuestionar esa posición y a preguntarse por la dimensión moral de la economía. En este capítulo nos ocuparemos brevemente de la visión cristiana de la actividad económica. 1. La moderna ciencia económica. Los avances de la física newtoniana y sus aplicaciones técnicas al ámbito del trabajo generaron en la Inglaterra del siglo XVIII los primeros brotes de lo que se conocerá como la Revolución Industrial. En ese contexto nació la moderna ciencia económica, configurada con las siguientes características: ser una ciencia a imagen de las ciencias naturales, una ciencia natural con pretensión de exactitud y orientada a la predicción también exacta. Emplea una racionalidad técnica o instrumental, se centra en el análisis técnico del uso más racional de los recursos para obtener la maximización del rendimiento. Por su carácter científico-técnico, ha de ser neutral respecto de la ética. Y esto porque asume una separación radical entre los hechos, ser, y los valores, deber ser, así como no tiene sentido valorar éticamente la ley de la gravedad, tampoco lo tendría valorar las leyes económicas. No se niega una posible reflexión sobre los fines a los que aspira la acción económica, así como sobre las prescripciones a que esa reflexión daría lugar en el ámbito de la actividad económica, pero se estima que esa reflexión no cabe en la teoría económica como tal. Con todo, en la historia del pensamiento económico hay también una visión de la economía más amplia y relacionada con el carácter social del ser humano. La economía tiene una dimensión social que no se puede pasar por alto y que por tanto está en relación con la finalidad de la vida en sociedad. La economía hace referencia a la acción de personas que se relacionan entre sí, es decir, a relaciones humanas en el seno de una comunidad. El afán por lograr el uso más eficiente de los recursos para producir el mejor resultado posible debe integrarse en el fin de la sociedad misma. Esta visión de la economía no está desligada de la moral. La economía se da siempre en una comunidad y busca mantenerla y mejorarla. Se ordena al bien común de la comunidad. Si la economía se ocupa de un tipo de acción humana, entonces ha de contar también con la libertad y por tanto con la dimensión moral intrínseca a la libertad. Esta visión más amplia de la economía incluye también la consideración de los fines de la sociedad, y por tanto incorpora también la llamada racionalidad práctica, que es la propia de la reflexión ética y se ocupa de los fines de las acciones. La racionalidad propia de la visión más influyente acerca de la ciencia económica en la actualidad es una racionalidad de tipo técnico o instrumental. Se centra en los medios para conseguir los mejores resultados. Esta es, por ejemplo, la concepción dominante en las finanzas actuales. Sin embargo, la economía no puede ser totalmente autónoma respecto de la ética porque la acción económica es una acción humana libre. Esa libertad ha de decidir también sobre qué requerimientos humanos han de ser satisfechos y por eso la economía ha de incluir la elección de los fines que han de ser perseguidos, y no solo de los medios para hacerlo del modo más eficiente. 2. La racionalidad de la economía y las leyes económicas. Una parte importante del esfuerzo de la ciencia económica se ha centrado en detectar las regularidades en el comportamiento económico de las personas. Se habla así de las llamadas leyes económicas. Se trata de afirmaciones descriptivas, es decir, pautas que se observan con regularidad y que han de tenerse en cuenta para conseguir los objetivos de la economía. Un ejemplo es la ley de la oferta y la demanda. Cuando aumenta la demanda de un determinado bien o servicio, el precio de ese bien tiende a subir y cuando lo que aumenta es la oferta de ese bien o servicio, la cantidad disponible, su precio tiende a bajar. En sí mismas estas leyes son ajenas a una valoración moral. Son afirmaciones neutrales y por eso ahora podemos entender que se hable de la autonomía de la ciencia económica respecto de la ética. En cambio, sí se puede comprobar su veracidad o falsedad. Sin embargo, en la medida en que una ley económica haga referencia al comportamiento humano libre, no se puede hablar de ley en sentido estricto, como la de la gravedad, sino, a lo más, de regularidad. Por eso usamos comillas, ley. Pero la economía se ocupa también de los fines que han de conseguirse para que contribuya al bien de la sociedad. Nacen de ahí prescripciones sobre los fines que deberían perseguirse y sobre cómo hacerlo. Se trata de afirmaciones normativas, es decir,
acerca de lo que se debería hacer en una determinada economía. Por ejemplo, los economistas pueden señalar la conveniencia de fijar un salario mínimo o subir el salario mínimo ya existente. Ese tipo de afirmaciones con frecuencia implican juicios de valor sobre lo que es justo en una sociedad. Sin embargo, la consecución de los fines que se propongan como deseables habrá de tener en cuenta las leyes económicas, o en términos más amplios, los aspectos técnicos de la economía. Aunque los fines propuestos sean moralmente buenos, los medios elegidos para conseguirlos pueden ser desastrosos para la economía. La experiencia señala que, en su trabajo, los economistas combinan afirmaciones descriptivas y normativas. Incluso la teoría económica más pretendidamente neutral respecto a la moral entraña una concepción de los fines humanos o de la libertad humana, una concepción que puede ser valorada desde el punto de vista moral y que se traduce después en prescripciones sobre lo que se debería hacer para optimizar la conducta económica. En la visión cristiana, el esfuerzo por conocer las leyes y mecanismos económicos y profundizar en la comprensión del comportamiento económico es necesario, bueno y deseable. La racionalidad técnica de la economía es buena. La ciencia económica tiene en ese sentido una autonomía y lógica propias y sus esfuerzos son buenos porque responden al designio divino para el hombre, que ha sido llamado al dominio de la tierra. Sin embargo, la Iglesia señala igualmente que esa autonomía no debe ser absolutizada, CFR. Kanst. Gaudium et Spes 36. La ciencia económica como las demás ciencias no debe desconocer la realidad del hombre, que es una criatura que depende de Dios y ha recibido una llamada a la trascendencia que se traduce en un comportamiento moral. La economía no puede estar desligada de la dimensión moral de la persona. En conclusión, economía y ética se distinguen, pero la sociedad y por tanto las personas se resiente cuando se separan. En palabras del compendio. La relación entre moral y economía es necesaria e intrínseca, actividad económica y comportamiento moral se compenetran últimamente. La necesaria distinción entre moral y economía no comporta una separación entre los dos ámbitos, sino al contrario, una reciprocidad importante. Así como en el ámbito moral se deben tener en cuenta las razones y las exigencias de la economía, la actuación en el campo económico debe estar abierta a las instancias morales, CDSI 331. 3. La economía al servicio de la persona y orientada al bien común. Una vez que hemos hecho una breve aproximación a la ciencia económica y a su racionalidad propia, en este apartado nos ocupamos de la visión cristiana de la economía. Como vimos en el tema anterior, al comienzo del Génesis se expresa el designio de Dios para el ser humano. Como imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer reciben el encargo de colaborar con Dios en el dominio de la tierra, GN 1, 26-30. Una parte de la respuesta a esa vocación consiste en descubrir el mejor modo de usar los bienes materiales para atender a los requerimientos de todas las personas, y esa es la tarea de la ciencia económica. Por eso, la economía es una ciencia social de gran importancia y la actividad económica también, es una forma de responder a la vocación al dominio de la tierra. Junto al encargo de dominar la tierra, hay otro aspecto fundamental del ser imagen y semejanza de Dios, la libertad. La libertad tiene un peso muy fuerte en la historia de la salvación y en el modo en que Dios gobierna el mundo. Sin embargo, el hombre permanece siempre como un ser creado por Dios, en dependencia de él, y existente en un orden más amplio querido por Dios mismo. La libertad del ser humano, que también ejercita en el ámbito económico, es una libertad verdadera pero limitada. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, y con ella la libertad, ha quedado herida, una herida que trastoca el orden de la persona consigo misma, con los demás y con el mundo que la rodea. La Iglesia, con lo que se puede llamar realismo cristiano, siempre ha considerado la doctrina del pecado original como un punto importante a tener en cuenta para organizar el orden social, incluyendo el económico, CFR. Juan Pablo II, Enc. Centesimus Annus, 25. Sin embargo, el realismo cristiano no queda encallado en el pecado original, sino que subraya con mayor fuerza la respuesta de Dios en la encarnación y redención llevada a cabo por Jesucristo. Con su vida y su entrega hasta la muerte en la cruz, Jesucristo sana la naturaleza humana y otorga una gracia y sabiduría capaz de sanar los corazones y sacar del ser humano una excelencia humana admirable. Además, al tomar la naturaleza humana y vivir en las mismas circunstancias que sus iguales, en Jesucristo Dios ha asumido también las realidades humanas honestas, el trabajo con que todos se ganan la vida y las relaciones sociales. En consecuencia,
también las relaciones económicas están llamadas a renovarse en Cristo. La doctrina social de la Iglesia mira la economía desde el Evangelio y ha propuesto una serie de principios para orientar la vida social y, en ella, también la actividad económica. En capítulos anteriores nos hemos ocupado de esos principios y ahora tan solo los enunciamos de nuevo para recordarlos como una luz o perspectiva desde la que la Iglesia mira la actividad económica y su organización, los tres principios fundamentales. El principio de la dignidad humana. El principio de subsidiariedad. El principio de solidaridad. Los demás principios. El bien común, que constituye la finalidad de toda la vida social. El destino universal de los bienes y sus consecuencias prácticas, la función social de la propiedad y la opción preferencial por los pobres. A la luz de los principios mencionados podemos extraer dos afirmaciones fundamentales para orientar la actividad económica. 1. La finalidad última de la actividad económica es el servicio a la persona, el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social, GS 63. La creación de riqueza o los beneficios son fines intermedios respecto a esta finalidad fundamental que ha de orientar la actividad económica. La dimensión moral ayuda a no perder de vista el servicio a la persona como finalidad de la economía. No obstante, la consecución de esta finalidad principal pasa también por el respeto de la racionalidad técnica expresada en los métodos y leyes propias de la economía. De ese modo, la visión cristiana de la economía invita a mantener unidas la eficiencia y la promoción del desarrollo de las personas. 2. Por su carácter social, la actividad económica ha de orientarse al bien común de la sociedad. La legitimidad de cualquier actividad en el seno de una sociedad es su contribución al bien común, que como vimos está intrínsecamente ligado al perfeccionamiento de las personas. Esto se aplica también a la actividad económica. La actividad económica es una manifestación más del actuar de las personas y las instituciones en la sociedad y, como tal, esa actividad ha de orientarse al perfeccionamiento de la vida de la comunidad, es decir, al bien común. Además, si la finalidad de la economía es el servicio al hombre y la contribución al bien común de la sociedad, se puede entender mejor la particular relación que existe entre la ciencia económica y el destino universal de los bienes. En efecto, Dios ha destinado la tierra y cuanto contiene para el uso de todos los hombres de todos los tiempos, de manera que los bienes de la tierra han de llegar a todos bajo la guía de la justicia y de la caridad. Pero esa destinación no se hace efectiva sin una respuesta esforzada por parte de los hombres, que es el trabajo. Y en ese esfuerzo, la contribución de la ciencia económica, que se ocupa entre otras cosas de estudiar la adecuada asignación de los recursos existentes, resulta crucial. Desde el punto de vista cristiano, es preciso que la ciencia económica incluya entre sus finalidades el estudio y el esfuerzo por facilitar que los bienes materiales puedan llegar a todos. 4. El libre mercado, virtualidades y límites. Durante años una parte importante de la reflexión moral sobre cuestiones económicas se centró en el análisis moral de dos sistemas económicos contrapuestos, el capitalismo y el comunismo o colectivismo marxista. El primero propugna dejar a la libertad de las personas tanto la posibilidad de adquirir la propiedad de los medios de producción como las decisiones sobre qué bienes producir, a qué precio, etc., mientras que el comunismo o colectivismo pone en manos del Estado tanto la propiedad de los medios de producción como la toma de las decisiones mencionadas. La ruina económica característica de los sistemas colectivistas y los estragos humanos provocados por la supresión de la libertad han traído consigo su declive. Por su parte, el capitalismo parece haber quedado como el sistema económico preponderante. Este sistema descansa principalmente en dos puntos. La defensa de la propiedad privada. La defensa del libre mercado, instrumento clave para la organización de la actividad económica. Por mercado suele entenderse la interacción entre vendedores y compradores que se ponen en contacto de distintas maneras para intercambiar bienes económicos. En el sistema capitalista, la libertad de acción de los individuos en el mercado es fundamental. Las personas, las familias, las empresas, toman sus decisiones económicas por su cuenta, entrando en relación con otros agentes a través del mercado. Este pone de acuerdo a unos y otros proporcionando información a través de los precios y otros factores. En la visión liberal del capitalismo, la libertad es entendida como ausencia de coacción externa. Buena parte de la discusión actual se concentra en torno a dos polos, quienes son partidarios de una nula o mínima intervención de los poderes públicos en el mercado, se ha hablado así, aunque no únicamente, de los neoliberals, en cuya raíz se pueden encontrar las ideas del economista Milton Friedman,
y quienes propugnan una mayor intervención del Estado en economía, en cuya raíz se encuentran las ideas de John M. Keynes. Hay no obstante corrientes diversas entre las que destaca la llamada economía social de mercado. En parte se trata de discusiones de tipo técnico, es decir, sobre la forma más eficiente de conseguir una serie de objetivos económicos, más mercado o más Estado. En lo estrictamente técnico la teología moral es incompetente, pero también se trata de una cuestión que implica aspectos morales relacionados con la justicia y es en ese punto donde incide la teología moral y el magisterio. Aquí nos ocupamos del libre mercado desde la perspectiva de la moral. A. Aspectos positivos del mercado. Desde un punto de vista antropológico, el planteamiento de un mercado libre es adecuado a la dignidad de la persona. En efecto, el principio de subsidiariedad, que protege el bien de la libertad de las personas en la vida social, apunta a que cada persona lleve a cabo por sí misma aquello de lo que es capaz. Por eso el magisterio ha repetido de diferentes modos que la economía debe ser obra, ante todo, de la iniciativa privada de los individuos, ya actúen por sí solos, ya se asocien entre sí de múltiples maneras para procurar sus intereses comunes. Juan 23, Enc. Mater et Magistra, 51. En distintos documentos, pero de manera especial en la encíclica, Centesimus Annus, la DSI ha elogiado expresamente el libre mercado por las siguientes razones: por su eficacia y eficiencia, es decir, por ser en la práctica, el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades. K. 34. El compendio reconoce que, históricamente, el mercado ha dado prueba de saber iniciar y sostener, a largo plazo, el desarrollo económico. La doctrina social de la Iglesia aprecia las seguras ventajas que ofrecen los mecanismos del libre mercado, tanto para utilizar mejor los recursos, como para agilizar el intercambio de productos. CDSI 347. Desde el punto de vista moral también es importante que un sistema económico cumpla la función que le es propia. Porque respeta la libertad de las personas, CFR. CDSI 347. Es conforme a la dignidad de la persona el poder tomar con libertad las decisiones económicas. Porque cuando la competencia es adecuada, el mercado tiene la capacidad de responder a las exigencias de la justicia conmutativa. Un mercado verdaderamente competitivo es un instrumento eficaz para conseguir importantes objetivos de justicia, moderar los excesos de ganancia de las empresas, responder a las exigencias de los consumidores, realizar una mejor utilización y ahorro de los recursos, premiar los esfuerzos empresariales y la habilidad de innovación, hacer circular la información, de modo que realmente se puedan comparar y adquirir los productos en un contexto de sana competencia. CDSI 347. En este contexto el magisterio ha defendido lo que denomina economía libre, economía de mercado, o economía de empresa. Se trata de otros nombres para designar una comprensión del capitalismo que desde el punto de vista moral es congruente con la antropología cristiana. Así lo describe Juan Pablo II. Un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía. K. 42. B. Limitaciones del mercado. Sin embargo, no es este el dibujo completo del mercado. El énfasis puesto en la importancia del libre mercado y la expansión de la lógica económica del mercado a otros ámbitos de la vida social lleva a perder de vista que se trata de un instrumento que también tiene limitaciones. En concreto, 1. No es capaz de dar respuesta a todas las necesidades de las personas, sino solamente a aquellas que se satisfacen por medio de bienes económicos. Hay bienes humanos muy importantes que no se intercambian ni se deben intercambiar en el mercado. Se puede comprar una casa pero no un hogar, y tampoco se puede adquirir en el mercado el amor que toda persona necesita. Hay bienes de tipo espiritual muy importantes que el mercado no proporciona y hay otro tipo de bienes como los órganos humanos que el mercado nunca debe intercambiar. 2. Tiene limitaciones respecto a la justicia social. El mercado solo atiende a las necesidades que son capaces de alcanzar un precio conveniente y solo presta atención a la demanda solvente, es decir, a quienes tienen capacidad adquisitiva, CFR. K. 34. Aquellas personas que sin culpa propia no tienen la capacidad adquisitiva para participar en el mercado, por ejemplo porque a causa de un accidente han perdido su trabajo o ya no tienen posibilidad de encontrar uno nuevo, corren riesgo de exclusión,
pueden quedar excluidas de ese ámbito y pueden llegar a carecer incluso de lo necesario para vivir. No se trata simplemente de una situación triste, sino también de una injusticia. La justicia social, es decir, que se refiere a las exigencias del bien común, al derecho y deber de contribuir al bien común, exige que esas personas no queden excluidas de la sociedad. Cuando, sin culpa propia, a una persona le falta lo necesario para sobrevivir, queda excluida no solo del mercado sino también de la sociedad, y se le niega la dignidad de poder participar del bien común que supone vivir en sociedad. CFR. Eje 53 a 54. Por justicia social, una sociedad debe poner los medios para que esas personas no queden excluidas. Un primer paso es que puedan tener lo más básico para no perecer, pero el verdadero objetivo es cómo ayudarlas para que sean capaces de contribuir al bien común cumpliendo con sus deberes, cómo crear oportunidades para esas personas. Con palabras de Juan Pablo II. Es un estricto deber de justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer las necesidades humanas fundamentales y que perezcan los hombres oprimidos por ellas. Además, es preciso que se ayude a estos hombres necesitados a conseguir los conocimientos, a entrar en el círculo de las interrelaciones, a desarrollar sus aptitudes para poder valorar mejor sus capacidades y recursos. Por encuna de la lógica de los intercambios a base de los parámetros y de sus formas justas, existe algo que es debido al hombre porque es hombre, en virtud de su eminente dignidad. Este algo debido conlleva inseparablemente la posibilidad de sobrevivir y de participar activamente en el bien común de la humanidad. K34. Como tal y por sí mismo, esta tarea excede las posibilidades del mercado, que cuando funciona bien responde adecuadamente a las exigencias de la justicia conmutativa pero no es capaz de responder a esas exigencias de la justicia social. Esta es una limitación importante y por eso el mercado necesita una corrección, un complemento, una orientación al bien común. Así, Benedicto XVI recuerda que la doctrina social de la Iglesia no ha dejado nunca de subrayar la importancia de la justicia distributiva y de la justicia social para la economía de mercado, no solo porque está dentro de un contexto social y político más amplio, sino también por la trama de relaciones en que se desenvuelve. En efecto, si el mercado se rige únicamente por el principio de la equivalencia del valor de los bienes que se intercambian, no llega a producir la cohesión social que necesita para su buen funcionamiento. CV 35. 3. Observando el comportamiento real de los mercados, los economistas señalan que con cierta frecuencia se detecta una tendencia a la destrucción de la competencia que lleva a situaciones de oligopolio o incluso monopolio. Estas posiciones de dominio tienen efectos perniciosos para el bien común cuando se traducen en condiciones y precios abusivos. Ante esas situaciones, queda patente que el mercado necesita un marco jurídico con mecanismos para impedir esos abusos. Por sí mismo el mercado no tiene en cuenta esa eventualidad. 4. Necesita de la ética para cumplir su función económica y servir a la sociedad. El mercado no se da en el vacío sino en el seno de una sociedad y al servicio de ésta. Además de las exigencias de la justicia social, Juan Pablo II expresa claramente la importancia de la ética para el buen funcionamiento del sistema económico. Las causas morales de la prosperidad son bien conocidas a lo largo de la historia. Ellas residen en una constelación de virtudes: laboriosidad, competencia, orden, honestidad, iniciativa, frugalidad, ahorro, espíritu de servicio, cumplimiento de la palabra empeñada, audacia, en suma, amor al trabajo bien hecho. Ningún sistema o estructura social puede resolver, como por arte de magia, el problema de la pobreza al margen de estas virtudes. Juan Pablo II, discurso a los delegados de la CEPALC, 3 de abril de 1989, N4. 5. La visión de la libertad como mera ausencia de coacción que maneja la concepción más influyente del libre mercado es pobre. La sola ausencia de coacción no implica necesariamente libertad. En la visión cristiana la libertad ha de ordenarse a un fin que perfeccione a la persona. Por eso la libertad del mercado ha de ser también una libertad orientada por la dimensión moral. CFR. K42. Cuanto se acaba de señalar pone de manifiesto que el mercado es un instrumento limitado. Tiene un potencial positivo innegable pero necesita ser orientado al bien común. El mercado y por tanto sus participantes vive de y ha de tener en cuenta la sociedad, también con sus objetivos de tipo moral. Por todo ello es necesario crear un marco jurídico y ético que oriente el mercado al bien de la comunidad. C. Papel del Estado ante el mercado.
El esfuerzo de orientar el mercado hacia el bien común es tarea de todos los miembros de la sociedad, pues el mercado, como vimos, no es sino la interacción entre compradores y vendedores. Sin embargo, es imposible un funcionamiento correcto del libre mercado sin la intervención de los poderes públicos. En concreto, corresponde al Estado, 1. Configurar un marco jurídico y económico estable que facilite el buen funcionamiento de la economía de mercado libre. Para eso necesario promover un marco legal que genere seguridad jurídica y confianza, la adecuada tutela de la propiedad privada, reconociendo también su función social, de los contratos, de las condiciones laborales, la vigilancia del respeto de los derechos humanos en el sector de la economía, unas reglas claras que permitan una sana competencia en el mercado, evitando situaciones de abuso que se traduzcan en injustas condiciones económicas, precios y cláusulas abusivas, etc. Una política económica y fiscal que mire realmente al bien común. 2. Velar por el cumplimiento de las exigencias de la justicia social. Como hemos señalado, el mercado no tiene suficientemente en cuenta las exigencias de la justicia social. Por ese motivo la autoridad civil, que tiene una particular responsabilidad respecto al bien común, debe poner los medios para orientar la actividad del mercado a la consecución del bien común de la comunidad. Los instrumentos para llevar a cabo esa acción son variados y dependen de las características de cada sociedad. Sin embargo, debe promover los fines sociales que han de conseguirse incentivando la respuesta a esos problemas por parte de los mismos ciudadanos. En efecto, en su actuación, el Estado ha de ser respetuoso con el principio de subsidiariedad, reconociendo el protagonismo principal de los ciudadanos y de las asociaciones intermedias constituidas por estos en la tarea de orientar el mercado hacia el bien común. Los poderes públicos no han de olvidar que es cada ciudadano por sí mismo o asociado con otros quien tiene también el derecho y el deber de contribuir al bien común en su actuación en el mercado. Ese esfuerzo interno, de los participantes en el mercado, ha de ser incentivado y secundado por la autoridad, proporcionando respaldo jurídico, institucional y fiscal. Debe evitar el peligro del intervencionismo, como ya ha recordado el magisterio en referencia a algunos excesos del llamado estado de bienestar, CFR. K48. Las sociedades en las que los objetivos de justicia social son cubiertos única o mayoritariamente por el Estado corren el riesgo de incurrir, bajo la apariencia de un Estado solidario, en una profunda falta de solidaridad de muchos de sus miembros, que renuncian cómodamente a implicarse personalmente, en lo que está a su alcance, en la tarea de orientar la sociedad, y en ella el mercado, al bien común. Debe promover una adecuada legislación para proteger el medio ambiente, la lícita competencia en el mercado y, para responder de manera más adecuada a muchas necesidades y carencias tratando de remediar formas de pobreza y de privación indignas de la persona humana, K48. Es decir, mecanismos que den una respuesta subsidiaria al peligro de la exclusión social, la situación de quienes se encuentran fuera del mercado y están en peligro de exclusión social o ya están en esa situación. Si no se hace así, se terminan asumiendo las desigualdades escandalosas tan comunes, pero que, contradicen abiertamente el Evangelio, CEC 1938. En la tarea de escoger los medios para orientar el mercado al bien común, quienes tienen a su cuidado la comunidad han de hacer un ejercicio de prudencia para promover la acción de los ciudadanos, coordinar y respaldar esas iniciativas y, con realismo, prever los mecanismos de suplencia cuando la iniciativa de los particulares o de los grupos intermedios es insuficiente. 3. Por último, el Estado puede ejercer funciones de suplencia en situaciones excepcionales, cuando sectores sociales o sistemas de empresas, demasiado débiles o en vías de formación, sean inadecuados para su cometido. Tales intervenciones de suplencia, justificadas por razones urgentes que atañen al bien común, en la medida de lo posible deben ser limitadas temporalmente, para no privar establemente de sus competencias a dichos sectores sociales y sistemas de empresas y para no ampliar excesivamente el ámbito de intervención estatal de manera perjudicial para la libertad tanto económica como civil, K48. En el desempeño de estas funciones el Estado ha de estar atento a no utilizar su poder al servicio de sus propios intereses. Es muy importante tener en cuenta que Estado y bien común no se identifican. En particular, en el ámbito económico el Estado está sometido fuertemente a la tentación de ser juez y parte, porque tiene capacidad de fijar las reglas del sistema pero también toma sus propias decisiones económicas. La política monetaria, de tipos de interés,
las operaciones de endeudamiento son ejemplos de ámbitos donde la actuación del Estado puede ser verdaderamente contraria al bien común de un país. En definitiva, ha de insistirse en la necesidad de un verdadero ejercicio de prudencia para lograr que el mercado pueda prestar el gran servicio de que es capaz. D. Juicio moral sobre el capitalismo. La Iglesia ha rechazado en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano, CFK 10, 13, 44. La regulación de la economía, únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado, K 34. Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común, CEC 2425. Toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vistas al lucro esclaviza al hombre, conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo. No podéis servir a Dios y al dinero, MT 6, 24, LC 16, 13, CEC 2424. La doctrina social de la Iglesia, considerando las limitaciones del mercado, pone de manifiesto la importancia de integrar en el mercado la lógica del don y de la gratuidad en una palabra, la caridad. Para ser eficiente, el libre mercado necesita vivir la fraternidad, tan propia del ser humano, dentro de la misma actividad económica. La doctrina social de la Iglesia sostiene que se pueden vivir relaciones auténticamente humanas, de amistad y de sociabilidad, de solidaridad y de reciprocidad, también dentro de la actividad económica y no solamente fuera o después de ella. El sector económico no es ni éticamente neutro ni inhumano o antisocial por naturaleza. Es una actividad del hombre y, precisamente porque es humana, debe ser articulada e institucionalizada éticamente. El gran desafío que tenemos, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y agravado por la crisis económico-financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las ideas como de los comportamientos, que no solo no se pueden olvidar o debilitar los principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, pero también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad al mismo tiempo, CV 35. Introducir esta lógica en el mismo funcionamiento del mercado implica promover, junto a la tan necesaria justicia, formas de confianza, de solidaridad más aún, la fraternidad, la subsidiariedad y, en una palabra, una humanidad profunda en la misma acción económica y no después de ella. No se trata de contrarrestar el mercado o controlarlo, sino de hacerlo verdaderamente humano, corrigiendo modelos antropológicos insuficientes.